Veroman. El hombre de Vero se refiere a un conjunto de huesos humanos fosilizados encontrados cerca de Vero, ahora Vero Beach, Florida, en 1915 y 1916. Los huesos humanos se encontraron asociados a los de animales del Pleistoceno. La cuestión de si los humanos estuvieron presentes en Florida, o en cualquier lugar de América, durante el Pleistoceno fue controvertida en su momento, y la mayoría de los arqueólogos no aceptaban que los fósiles de Vero fueran tan antiguos. Estudios recientes demuestran que los huesos humanos de Vero son del Pleistoceno y constituyen la mayor colección de restos humanos del Pleistoceno encontrada en Norteamérica. A partir de finales de 1913 se descubrieron fósiles de vertebrados durante la construcción de un canal de drenaje del Indian River entre Vero y Gidget. Isaac M. Weiss y Frank Ayers enviaron muestras de los fósiles al geólogo estatal de Florida, E. H. Sellards, quien reconoció los hallazgos como animales del Pleistoceno. En 1915 se encontraron 26 huesos humanos fosilizados y fragmentos en las orillas del canal. Al año siguiente Sellards realizó sus propias excavaciones en el lugar, recuperando un colmillo de mamut grabado y un hueso de ave con marcas posiblemente hechas por humanos. En un lugar cercano recuperó huesos humanos del estrato que contenía fósiles del Pleistoceno. Sellards también encontró lascas de cuarzo y herramientas de hueso, entre ellas lo que parece ser una punta de proyectil arcaica rota, y cerca de la superficie encontró algunos fragmentos de cerámica. Sellards publicó por primera vez sus hallazgos en 1916 e invitó a otros científicos a visitar el yacimiento de Vero e investigarlo ellos mismos en octubre de 1916 y en marzo de 1917. Aleard Lee K. T. Wayland Vaughan, Oliver Perry I., George Grant McCurdy y Rollin T. Chamberlain visitaron y examinaron el yacimiento. Sellards y Ice concluyeron que los huesos humanos databan del Pleistoceno. Lee K., McCurdy y Chamberlain sostuvieron que los huesos humanos eran mucho más recientes, mientras que Vaughan consideró que se necesitaban más pruebas antes de tomar una decisión. Lee K., el antropólogo físico más destacado de América en aquella época, estaba firmemente convencido de que los humanos no habían llegado a América hasta mucho después de que el Pleistoceno hubiera terminado. Se han encontrado huesos humanos, artefactos o huesos de animales modificados por el hombre en un contexto del Pleistoceno en otros lugares de Florida, incluidos los yacimientos cercanos de Ellen Blaces y Melbourne Bonneved. Ancient Automata. Se cree que los primeros ejemplos de autómatas proceden de los antiguos griegos. Sabemos que sus conocimientos de ingeniería estaban más desarrollados que los del resto del mundo y para ellos, la idea de construir máquinas mecánicas que imitaran a los seres vivos se convirtió en una especie de obsesión. La mitología nos proporciona un gran número de historias sobre objetos y personas mecánicas sorprendentes. Muchas de ellas son sin duda solo eso, mitos, pero sabemos que, gracias a sus avanzadas habilidades, eran capaces de idear máquinas impulsadas por vapor o agua, así como artilugios que funcionaban con palancas accionadas por el hombre. El famoso matemático griego Héroe de Alejandría ideó una pila de agua con pájaros de metal que cantaban. Un búho mecánico giraba la cabeza para mirar a los pájaros, haciéndolos callar. Una de sus creaciones más conocidas fue la rueda de viento, posiblemente el primer ejemplo de aprovechamiento de la fuerza del viento por el hombre en un entorno no marino. Lo que está claro es que los matemáticos, ingenieros e inventores griegos estaban muy adelantados a su tiempo y solo la tormentosa e inestable historia de la época impidió que algunos de sus ingeniosos diseños se siguieran desarrollando hasta muchos años después. Si la historia hubiera sido diferente, es muy posible que hubiéramos visto construir barcos y coches a vapor totalmente utilizables en aquella época. En general, la presencia de autómatas en los palacios de los dirigentes de la época era muy deseada, ya que consideraban que estas maravillas de la mecánica aumentaban su arsenal de influencia. Los inventores estaban encantados de satisfacer los deseos de sus gobernantes. Smoke Circles. Un anillo de humo es un anillo de vórtice visible formado por el humo en una atmósfera clara. Los fumadores pueden expulsar anillos de humo por la boca, de forma intencionada o accidental. Los anillos de humo también pueden formarse por explosiones repentinas de fuego, como encender y apagar inmediatamente un mechero, por agitar una fuente de humo, como una varilla de incienso, hacia arriba y hacia abajo, por disparar ciertos tipos de artillería o por el uso de dispositivos especiales, como los juguetes de anillos de vórtice. La cabeza de un hongo nuclear es un gran anillo de humo. Un anillo de humo se forma comúnmente cuando una bocanada de humo se inyecta repentinamente en el aire claro, especialmente a través de una abertura estrecha.
Las partes exteriores de la bocanada son frenadas por el aire en calma, o por los bordes de la abertura, en relación con la parte central, lo que le confiere el característico patrón de flujo coloidal. El humo hace visible el anillo, pero no afecta significativamente al flujo. El mismo fenómeno se produce con cualquier fluido, creando anillos de vórtice que son invisibles pero que, por lo demás, son totalmente similares a los anillos de humo. Profesionales por Scripted. Este es un artículo escrito por un aficionado del AMBA, quien sigue el deporte desde hace 30 años. Y creo que correctamente se puede comparar con otros aficionados del deporte. Creo firmemente que los órganos de gobierno de las ligas deportivas de todo el mundo tienen un interés especial en determinados resultados. Ciertos equipos tienen más seguidores, generan más interés, y dinero, y son victorias para los departamentos de marketing de la liga. También creo que, entre bastidores, es probable que haya una gran cantidad de influencias sutiles, grupos de presión y política, ya que todos los propietarios de equipos intentan salirse con la suya. Además, están los vendedores, los patrocinadores, los atletas, las posesiones de los atletas, los agentes y managers de los atletas, las familias de los atletas, los medios de comunicación, los aficionados, etc., todos deseando un resultado específico para ellos, para la liga y para el deporte en general. Cada persona ejerce su influencia a su manera. Además, las ligas deportivas comercializan a los jugadores y generan dramatismo creando argumentos. Los medios de comunicación recogen medias verdades sesgadas de fuentes fiables, agitando las cosas con el fin de crear noticias. Así que, incluso en un partido deportivo justo e imparcial, se nos dice que estemos atentos a determinados jugadores o a determinadas relaciones. El hecho de que no se diga a los jugadores cómo deben actuar o si deben ganar o perder no significa que no estemos sometidos a un dramatismo creado en aras del interés de los espectadores. El deporte no es, y nunca lo ha sido, puramente sobre lo que ocurre en la cancha o el campo. Independientemente de lo que ocurra, decenas de personas han ejercido su influencia en el producto que acabamos viendo en los estadios y en la televisión. Sin embargo, creo que hay un intento manifiesto de arreglar los partidos, decidir quién gana, quién pierde, quién cae en qué equipo y obtener esos resultados específicos que desean. No. ¿Y que eso sea cierto en todos los deportes profesionales? Absolutamente no. Hay demasiadas partes, en demasiadas organizaciones, con mucho dinero en juego para que la corrupción esté tan extendida. Realmente se necesitaría una cantidad increíble de pruebas innegables para convencerme. Necesitaría básicamente que todos los comisarios de los distintos deportes admitieran abiertamente el amaño de los partidos antes de creer que está ocurriendo. Dogon Tribe. Los dogones, o Kaado, son un grupo étnico autóctono de la región de la meseta central de Malí, en África Occidental, al sur de la curva del Níger, cerca de la ciudad de Bandiagara, y en Burkina Faso. Su población oscila entre los 400.000 y los 800.000 habitantes. Hablan las lenguas dogonas, que se consideran una rama independiente de la familia lingüística del Níger-Congo, lo que significa que no están estrechamente relacionadas con ninguna otra lengua. Los dogones son conocidos sobre todo por sus tradiciones religiosas, sus bailes de máscaras, sus esculturas de madera y su arquitectura. Desde el siglo XX se han producido cambios importantes en la organización social, la cultura material y las creencias de los dogones, en parte porque el país dogón es una de las principales atracciones turísticas de Malí. Charles Wells. El Dr. William Charles Wells FRSFRCP fue un médico e impresor escocés-americano. Llevó una vida extraordinariamente variada, realizó notables investigaciones médicas e hizo la primera afirmación clara sobre la selección natural. Aplicó la idea al origen de los diferentes colores de piel en las razas humanas, y por el contexto parece que pensó que podría aplicarse más ampliamente. William Charles Wells publicó la primera declaración reconocible de la teoría de la selección natural. Relato de una hembra de la raza blanca. Se leyó ante la Royal Society en 1813, pero se publicó por primera vez de forma póstuma. Contiene la primera declaración reconocible del principio de la selección natural. En su estudio de una mujer albina, Wells partía de la base de una evolución biológica de la especie humana, estableciendo una analogía entre la cría selectiva de variedades de animales domésticos por parte del hombre y la selección por parte de la naturaleza de las variedades de hombres más adecuadas a los distintos climas. Prism.
PRISM es el nombre en clave de un programa en virtud del cual la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, de Estados Unidos recopila las comunicaciones por Internet de varias empresas estadounidenses de Internet. PRISM recopila las comunicaciones almacenadas en Internet basándose en las peticiones realizadas a empresas de Internet como Google LLC en virtud de la sección 702 de la Ley de Enmiendas de la FISA de 2008 para que entreguen cualquier dato que coincida con los términos de búsqueda aprobados por el tribunal. Entre otras cosas, la NSA puede utilizar estas solicitudes de PRISM para dirigirse a las comunicaciones que estaban encriptadas cuando viajaban a través de la red troncal de Internet, para centrarse en los datos almacenados que los sistemas de filtrado de las telecomunicaciones descartaron anteriormente, y para obtener datos que sean más fáciles de manejar. Los documentos indican que PRISM es la fuente número 1 de inteligencia bruta utilizada para los informes analíticos de la NSA, y representa el 91% del tráfico de Internet de la NSA adquirido en virtud de la autoridad de la sección 702 de la FISA. La información filtrada se produjo tras la revelación de que el tribunal de la FISA había ordenado a una filial de la empresa de telecomunicaciones Verizon Communications que entregara a la NSA los registros de seguimiento de todas las llamadas telefónicas de sus clientes. Funcionarios del gobierno estadounidense han rebatido las críticas a PRISM en los artículos de The Guardian y Washington Post y han defendido el programa, afirmando que no puede utilizarse en objetivos nacionales sin una orden judicial, que ha ayudado a prevenir actos de terrorismo y que recibe una supervisión independiente de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo del gobierno federal. Novus Ordo Mundi. La frase Novus Ordo Seclorum aparece en el reverso del Gran Sello de los Estados Unidos, diseñado por primera vez en 1782 e impreso en la parte de atrás del billete de $1 estadounidense desde 1935. La frase también aparece en el escudo de armas de la Escuela de Administración de la Universidad Yale. Este símbolo también es utilizado en la francmasonería y en muchos escudos más. Arriba podremos ver la frase Anuix Ptis. Debajo vemos el ojo que todo lo ve. También se puede observar 13 escalones en la pirámide, un número significativo en la masonería. En el primer escalón podemos ver en números romanos escrito 1776, fecha de la fundación de los Estados Unidos de América. Abajo del todo encontraremos la frase anteriormente mencionada Novus Ordo Seclorum en español. Nuevo orden de las eras. Sherman Church. La Iglesia del Subgenio es una religión paródica que satiriza sistemas de creencias más conocidos. Enseña una filosofía compleja que se centra en J.R. Bob Dobbs, supuestamente un vendedor de los años 50, que es venerado como profeta por la Iglesia. Los líderes de Subgenius han desarrollado narrativas detalladas sobre Dobbs y su relación con varios dioses y conspiraciones. Su deidad central, Jehová I, está acompañada por otros dioses extraídos de mitos antiguos y de la ficción popular. La literatura de Subgenius describe una gran conspiración que pretende lavar el cerebro del mundo y oprimir a los seguidores de Dobbs. En sus narraciones, la Iglesia presenta una mezcla de referencias culturales en una elaborada remezcla de las fuentes. Ivan Stam, cofundador de la Iglesia en la década de 1970, es su líder y publicista. Ha imitado las acciones de otros líderes religiosos, utilizando la táctica del culture jamming en un intento de parodiar confesiones más conocidas. Los líderes de la Iglesia instruyen a sus seguidores para que eviten el comercialismo dominante y la creencia en verdades absolutas. El grupo sostiene que la calidad del Slack es de suma importancia, pero nunca se define claramente. Se desconoce el número de seguidores, aunque el mensaje de la Iglesia ha sido acogido por estudiantes universitarios y artistas en Estados Unidos. El grupo se compara a menudo con el discordianismo. Los periodistas suelen considerar que la Iglesia es una broma elaborada, pero algunos académicos la han defendido como un sistema real de creencias profundamente arraigadas. La literatura de la Iglesia del Subgenio incorpora muchos aspectos de las teorías de la conspiración, enseñando que hay una gran conspiración en la raíz de todas las menores. Dice que hay muchos ovnis, la mayoría de los cuales son utilizados por los líderes de la conspiración para vigilar a los humanos, aunque unos pocos contienen extraterrestres. En opinión de la Iglesia, esta conspiración utiliza una fachada de mensajes de empoderamiento, pero manipula a la gente para que se adoctrine a su servicio. La Iglesia llama a estos individuos rosas y afirma que son felizmente inconscientes del poder y el control de la organización. Los líderes de Subgenius enseñan que la mayoría de las costumbres culturales y religiosas son propaganda de la conspiración.
Sostienen que sus seguidores, pero no los rosas, son capaces de desarrollar una imaginación. La Iglesia enseña que Dobbs ha facultado a sus miembros para ver a través de estas ilusiones. Debido a su ascendencia de los yetis, los seguidores de la Iglesia tienen una capacidad de comprensión profunda de la que carecen los rosas. El académico de estudios culturales Solomon Davidoff afirma que la Iglesia desarrolla un comentario satírico sobre la religión, la moral y las conspiraciones. Erratas. Erratas es el nombre de un supuesto algoritmo informático que se dice que lleva a cabo la vigilancia de datos de cualquier persona que busque esa palabra en particular en la web, mientras que también no deja ningún rastro de sí mismo. Muchos sugieren que los datos recogidos por el algoritmo son utilizados por empresas colosales, como Google, con el fin de desarrollar una máquina de IA, inteligencia artificial, que pueda filtrar a los humanos, mientras que otros parecen pensar que su uso principal es la eliminación de las infracciones de derechos de autor de los contenidos en sitios web, como YouTube. La idea de que sea un juego de realidad alternativa, ARC, también está presente. El misterio comenzó con un post que un usuario anónimo hizo el 26 de noviembre de 2015, en el sitio web 4chan, en el que el usuario describe una conversación entre él y una mujer que conocía. En resumen, la mujer de la conversación trabajaba para una empresa de mala reputación cuando un día sus superiores le encargaron que empaquetara cajas con el uso de una pistola de cinta adhesiva, junto con un compañero de trabajo. Sin embargo, la pistola de cinta adhesiva que le dieron tenía escrita la palabra Erratas, cuando parece que debería tener el nombre de su respectivo departamento. Su compañero de trabajo, que tenía experiencia profesional previa como programador, le aconsejó que tirara la pistola de cinta adhesiva, ya que cualquiera que buscara la palabra, recibía un despido inmediato de la empresa. La teoría despegó a partir de ahí, ya que otros usuarios de 4chan empezaron a compartir historias similares que estaban asociadas de alguna manera a las erratas. Aquí es donde comienza verdaderamente la madriguera del conejo. Un pequeño youtuber conocido como Chronos for Life subió un vídeo a YouTube llamado Jurassic Park 3 Tribute, en 2015. Alrededor de los 2 minutos y 37 segundos del vídeo, sin embargo, se puede escuchar un extraño pitido. Investigadores independientes han identificado el ruido como código Morse. La versión descifrada del código dice la frase: Hollywood Astral Projection Clinic. Hasta el día de hoy nadie está seguro del significado de la frase. El 26 de enero de 2016, Chronos for Life subió otro vídeo llamado Ergo is Nothing. El usuario afirma que el vídeo está hecho puramente para servir de cebo al supuesto algoritmo de erratas. En pocas palabras, Chronos creía que si ese vídeo en concreto era eliminado de la web, eso podría considerarse una prueba de la existencia del algoritmo de erratas. Para añadir a lo espeluznante del vídeo, muchos internautas han descubierto que el sistema automático de subtítulos que utiliza YouTube parece cometer un par de errores cuestionables. Hay que tener en cuenta que los subtítulos automatizados de YouTube no se pueden revisar ni cambiar manualmente. Como su nombre indica, están automatizados. Los subtítulos han sido mejorados desde entonces y son más precisos, aunque se pueden encontrar pruebas concretas del mal funcionamiento, anteriormente mencionado, en toda la web. El último vídeo subido al canal de YouTube de Chronos for Life fue el 28 de enero de 2016. Desde entonces no se han realizado más actualizaciones en el canal. A día de hoy, nadie sabe qué pasó exactamente con Chronos for Life, lo que hace que muchos especulen que el sistema de erratas hizo que el usuario fuera silenciado por exponer la verdad que había detrás. 2030 Una agenda. La Agenda 21 fue uno de los varios puntos del orden del día de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en 1992 en Río de Janeiro. La agenda incluía 31 puntos que abordaban las dimensiones sociales y económicas globales, la conservación y la gestión de los recursos, el fortalecimiento del papel de las mujeres, los niños y los trabajadores, así como los métodos de aplicación propuestos. Un vídeo en Instagram afirma: "Te lo dicen, esta absoluta estafa es para dar paso a la nueva Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, más esclavización de la humanidad, más normas y estatutos. COVID-19 se usa como disfraz para dar paso a eso". En el breve discurso, habla de cómo la pandemia ha puesto de manifiesto nuestras vulnerabilidades y de que aunque seguimos comprometidos con la lucha contra sus efectos inmediatos, también debemos aprovechar esta oportunidad para crear economías y sociedades más ecológicas, saludables, inclusivas y resilientes, y para acelerar el progreso hacia los objetivos de desarrollo sostenible.
No hay nada en el discurso que sugiera que la pandemia se está utilizando para acelerar la Agenda 2030. Fuera del discurso, no hay ninguna prueba de que COVID-19 se esté utilizando para introducir normas que esclavizarán a la humanidad como parte de la Agenda 2030. El gobierno del Reino Unido ha anunciado planes para empezar a suavizar las restricciones de cierre en los próximos meses. Otros verificadores de hechos han evaluado las teorías conspirativas generales sobre la Agenda 2030, concretamente las afirmaciones de que creará un gobierno mundial o un nuevo orden mundial. Cuban Acoustic Attack. El síndrome de La Habana es un conjunto de signos y síntomas médicos reportados por el personal de las embajadas de Estados Unidos y Canadá en Cuba que se remontan a finales de 2016, así como posteriormente en algunos otros países, incluyendo Estados Unidos. En 2017, Donald Trump acusó a Cuba de perpetrar ataques no especificados causantes de estos síntomas. Estados Unidos redujo el personal de su embajada al mínimo como respuesta. En 2018, los diplomáticos estadounidenses en China informaron de problemas similares a los denunciados en Cuba, al igual que los agentes encubiertos de la CIA que trabajan en otros países con agencias asociadas para contrarrestar las operaciones encubiertas rusas. Estudios posteriores de los diplomáticos afectados en Cuba, publicados en la revista JAMA en 2018, encontraron pruebas de que los diplomáticos experimentaron algún tipo de lesión cerebral, pero no determinaron la causa de las lesiones. Aunque no hay consenso entre los expertos sobre la causa de los síntomas, un coautor del estudio de JAMA consideró que las armas de microondas son un sospechoso principal del fenómeno. El Comité de Expertos de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos concluyó en diciembre de 2020 que la energía de microondas, en concreto, la energía de radiofrecuencia pulsada dirigida parece ser el mecanismo más plausible para explicar estos casos entre los que el comité consideró, pero que cada una de las posibles causas sigue siendo especulativa. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos no han llegado a un consenso ni a una determinación formal sobre la causa del síndrome de La Habana, pero fuentes no identificadas de los servicios de inteligencia y de dos administraciones presidenciales han expresado anónimamente a la prensa sus sospechas de que la inteligencia militar rusa es la responsable. Us census genocides. Las tácticas de alarmismo de la administración Trump contra las comunidades inmigrantes en torno al censo de 2020 pueden haber sido chocantes para algunos, pero no es la primera vez que el gobierno ha utilizado el censo como una herramienta de opresión. Los nativos, en particular, son el grupo étnico menos contabilizado en la historia del censo. Los nativos fueron excluidos durante los primeros 70 años en virtud de la Constitución de E.U., que consideraba explícitamente que los indios no sujetos a impuestos, o los que vivían en reservas o territorios no colonizados, no eran contabilizables. En años más recientes, los propios datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos han mostrado un importante subregistro. En el censo de 1990, el 12,2% de los nativos que vivían en reservas no fueron contabilizados, según los resultados de la Oficina del Censo. Una década más tarde, el censo pareció mejorar, ya que la oficina no informó de un recuento insuficiente estadísticamente significativo. Pero en 2010, volvió a subir al 4,9%. Esto es especialmente devastador para los pueblos indígenas, ya que los datos del censo se han utilizado para determinar muchos aspectos de la soberanía tribal, como el reconocimiento y la inscripción de las tribus. La eliminación de los nativos del censo de Estados Unidos y de las listas tribales equivale a un genocidio en papel, una destrucción sistemática de la identidad nativa al reclasificar a las personas en grupos raciales no nativos en los registros del gobierno. Al borrar nuestra existencia a través del censo, se ignoran aún más nuestros derechos derivados de los tratados y se destruyen las fuentes de financiación de nuestras naciones tribales. Y lo que es peor, los detalles que rodean al censo de 2020 sugieren que no hay ningún cambio real a la vista. Bitcoin Created by Government World. Esta historia es similar a la de la creación de la red Tor, explicando que el Bitcoin fue creado para poder tener una manera virtual de lavado de dinero. No explica mucho más esta teoría, aunque fervientemente pienso que este mercado será el futuro de la economía mundial. 1856 French Pterodactyle. Era un pterosaurio enterrado que, al parecer, se despertó cuando los mineros que construían un túnel partieron la roca.
La historia es un cuento de hadas y un bulo, aunque conserva un atractivo indeleble para los investigadores forteanos, según un reportaje del Illustrated London News del 9 de febrero de 1856, un pterodáctilo había salido supuestamente, débil pero vivo, de una roca hueca que había sido volada durante la entonces reciente excavación de un nuevo túnel ferroviario en Coulmont, Francia. Sin embargo, en cuanto tomó su primera bocanada de aire, expiró rápidamente. 2020 Supervolcano. En el pasado el supervolcán de Yellowstone ha tenido enormes erupciones, más de 1000 veces más potentes que la erupción de 1980 en el monte Santa Helena. Las erupciones anteriores fueron capaces de enterrar Wyoming, Montana, Idaho y Colorado en 1 metro de ceniza volcánica y de extender una fina capa de ceniza por todo el medio oeste. Una erupción del supervolcán de Yellowstone tiene el potencial de alterar drásticamente el clima de la Tierra durante décadas y de afectar significativamente a la vida animal y vegetal de Norteamérica. No es de extrañar que los geólogos estén vigilando y estudiando activamente el volcán en busca de signos de una próxima erupción y que estén ansiosos por conocer las erupciones pasadas para obtener hojas de ruta en el futuro. Esta teoría afirmaba que el 2020 se produciría una erupción del mismo, pero como podremos adivinar, esto nunca ocurrió. Walmart Closures. Walmart se está dando cuenta de que no puede cerrar simplemente 5 tiendas en todo el país durante 6 meses de la nada y no esperar que las teorías de la conspiración aparezcan. Pero, por supuesto, cuando el gigante de los supermercados cerró 2 tiendas en Texas, junto con otras en California, Florida y Oklahoma, las conversaciones sobre la apropiación de los puntos de venta como bases de entrenamiento militar del gobierno estallaron en la web. No esperamos menos de ti, Internet. La teoría más extendida en Texas parece ser que los cierres de tiendas forman parte del plan del gobierno para promulgar la ley marcial este verano bajo el frente de la operación de entrenamiento militar Jade Elm. Después de que se filtrara un documento de la operación de entrenamiento militar, los teóricos han estado conectando sus propios puntos entre las llamadas regiones hostiles y las zonas en las que se han cerrado las tiendas, sin tener en cuenta que ni Florida ni Oklahoma se consideran hostiles a efectos de la operación. Las teorías que rodean el cierre de la tienda en California hacen pensar que se trata de una represalia de la empresa contra los empleados que han protestado anteriormente por las condiciones de los trabajadores. Este local ha sido un foco de activismo político en el pasado. El de Midland, no tanto. Pero los trabajadores de Pico Rivera, en California, están convencidos de que los cierres son una represalia y han presentado una reclamación ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales. Las historias han sido tan disparatadas que Snopes, reputado desmentidor de rumores en Internet, ha recopilado una lista exhaustiva de las explicaciones que circulan. Walmart también ha respondido a la teoría de Jade Elm, diciendo a Business Insider: los rumores no son ciertos. Pero la corporación todavía tiene que explicar por qué estas ubicaciones particulares al azar necesitan reparaciones de plomería, y por qué va a tomar 6 meses. Así que, aunque el gobierno probablemente no esté conspirando para utilizar los edificios de las tiendas como instalaciones de procesamiento de seres humanos este verano durante un estado de ley marcial, todavía tenemos que escuchar toda la historia sobre lo que está haciendo exactamente Walmart. J.K. Rowling es un actor. Es posible que conozca la enorme industria del entretenimiento que ha surgido en torno a los libros de Harry Potter de J.K. Rowling, y el increíble impacto que han tenido en la vida de las personas. Tal vez no sepa que hay gente que cree que no existe. En concreto, la directora de cine noruega Nina Grunfeld. En 2005 argumentó que la historia de Rowling de que se inspiró para escribir las aventuras de Hogwarts mientras estaba atrapada en un tren con retraso era demasiado buena para ser verdad, y no podía explicar cómo se las arregló para escribir tantos libros en tan poco tiempo, y convertirlos en el imperio que genera dinero que conocemos. En cambio, Grunfeld afirmó que, al igual que el nombre de Caroline Keenan que encabeza los misterios de Nancy Drew, J.K. Rowling es la fachada de una industria artesanal de profesionales que producen la serie entre bastidores. Civil War Robotics. La noción de revolución robótica es tan antigua como la obra de teatro en la que se acuñó la palabra robot, la obra de Capet-Ruhr, en la que los robots trabajadores de todo el mundo se unen en una revolución global y derrocan a los humanos. Aunque esto pueda parecer una ciencia ficción, podemos preguntarnos seriamente sobre el estatus moral de tales revoluciones según la teoría de la guerra justa. De tales revoluciones según la teoría de la guerra justa.
Imaginemos una situación en la que una nación es tomada por robots, una especie de revolución o guerra civil. ¿Tendría una tercera nación una causa justa para interceder para evitarlo? En estos casos, la teoría de la guerra justa podría tener dos opiniones, según el estatus moral y la autonomía de los robots en cuestión de la condición moral y la autonomía de los robots en cuestión. Por un lado, es una violación de la soberanía interferir en la guerra civil de otra nación. Por otro lado, es legítimo intervenir para ayudar a un estado amenazado por una potencia extranjera. Por lo tanto, mucho de si los robots que dirigen la revolución se consideran agentes morales autónomos como agentes morales autónomos con derecho político a rebelarse, o si son los agentes no autónomos de algún otro agente moralmente autónomo, o si son un sistema no moral o amoral bajo el control de una organización. Otra posibilidad es que los robots representen una crisis humanitaria si pretenden erradicar o esclavizar por completo a los humanos, aunque la intervención sería claramente justa en tal caso. Incluso si consideramos que los agentes morales robóticos son diferentes a los humanos en la cuestión de su derecho a la revolución depende, en última instancia, si tienen derecho a la autodeterminación. Para los humanos, este derecho está ligado a otros derechos de libertad individual, a no ser asesinados, a no ser torturados, etc. Si bien está por ver si estos derechos son separables, debido a los diferentes sistemas tecnológicos que solo reproducen parcialmente las capacidades mentales y morales humanas, podemos responder a esta pregunta basándonos en la parte relevante de esos derechos. Suponiendo que tengamos una teoría de lo que se requiere para que alguien tenga derecho a la autodeterminación, por ejemplo, una autonomía moral suficientemente sofisticada, entonces los robots rebeldes tendrán este derecho o no lo tendrán. Si lo tienen, la teoría de la guerra justa los tratará igual que a los rebeldes humanos que quieren tomar el control de su propio país. Si no lo tienen, entonces la teoría los tratará como agentes de otra potencia. Si esa potencia tiene pretensiones legítimas de revolución, no hay derecho a que intervengan terceros. Si son agentes de un poder extranjero o ilegítimo, o de ningún organismo moral autónomo, una especie de desastre provocado por el hombre, entonces la amenaza que suponen justificará la intervención de poderes externos que buscan proteger al estado de los robots. Si en cualquiera de estos casos los robots representan una amenaza humanitaria, entonces terceras naciones también pueden intervenir por motivos humanitarios. Stone Adolf, Guatemala. Hace más de medio siglo, en lo más profundo de las selvas de Guatemala, se descubrió una gigantesca cabeza de piedra. El rostro tenía rasgos finos, labios finos y nariz grande y su cara estaba dirigida hacia el cielo. Inusualmente, el rostro mostraba rasgos caucásicos que no coincidían con ninguna de las razas prehispánicas de América. El descubrimiento atrajo rápidamente la atención, pero con la misma rapidez se deslizó hacia las páginas de la historia olvidada. La noticia del descubrimiento surgió por primera vez cuando el Dr. Óscar Rafael Padilla Lara, doctor en filosofía, abogado y notario, recibió una fotografía de la cabeza en 1987 junto con una descripción de que la fotografía fue tomada en la década de 1950 por el propietario del terreno donde se encontró la cabeza y que se encontraba en algún lugar de la selva de Guatemala. La fotografía y la historia se imprimieron en un pequeño artículo en el boletín Ancient Skills, que fue recogido y leído por el conocido explorador y autor David Archer Childress, uno de nuestros autores invitados en ancientorigins.net, que trató de descubrir más sobre la misteriosa cabeza de piedra. Localizó al Dr. Padilla, quien informó de que había encontrado a los propietarios de la finca, la familia Diener, en la que se halló el monolito. El lugar estaba a 10 kilómetros de un pequeño pueblo de la democracia, en el sur de Guatemala. Antarctic Blood Falls. Las cataratas de sangre son un flujo de agua salada contaminada con óxido de hierro que fluye desde la lengua del glaciar Taylor hacia la superficie cubierta de hielo del lago Bonney Oeste, en el valle Taylor de los valles secos de McMurdo, en la Tierra de Victoria, en la Antártida Oriental. El agua hipersalina rica en hierro emerge esporádicamente de pequeñas fisuras en las cascadas de hielo. La fuente de agua salada es una piscina subglacial de tamaño desconocido recubierta por unos 400 metros de hielo a varios kilómetros de su diminuta salida en Blood Falls. El depósito rojizo fue hallado en 1911 por el geólogo australiano Griffith Taylor, que exploró por primera vez el valle que lleva su nombre. Los pioneros de la Antártida atribuyeron primero el color rojo a las algas rojas, pero más tarde se demostró que se debía a los óxidos de hierro. Grace Rowe Church.
La Iglesia del Camino de la Gracia es un nuevo movimiento religioso y culto cuasi cristiano surcoreano, aunque sus miembros lo llaman Iglesia, fundado en 2002. Quienes estudian la Iglesia afirman que comparte muchas similitudes con otros cultos coreanos. Existe la creencia de una obediencia absoluta al líder religioso, una interpretación de la Biblia propia del grupo y una enseñanza sobre la inminente venida de Jesucristo, con una disposición del lugar para el refugio final. Han aparecido imágenes de los seguidores de la Iglesia abofeteándose a la fuerza, supuestamente para sacarse el diablo de encima. En un documental emitido en Corea del Sur, los testimonios de ex miembros de la Iglesia detallaban las denuncias de abusos físicos y exceso de trabajo. El pastor Shin Ok-ho y otros miembros rodeaban a las personas y las golpeaban. En 2014, la pastora Shin Ok-ho fue demandada por $6 millones por un hombre con esquizofrenia, que alegó que ella supervisó un intento de curarle de su enfermedad mental con la oración. La demanda alegaba que ella supervisó la limpieza religiosa del acusado, atándolo con cinta adhesiva, y le privó de su medicación durante 10 días, lo que finalmente le hizo perder la pierna por gangrena. 3 de sus miembros fueron detenidos tras llegar al aeropuerto de Incheon, en Seúl, Corea del Sur, en julio de 2018. En agosto de 2018, las investigaciones sobre el grupo, tras la detención de su fundador, incluyeron acusaciones de encarcelamiento, agresión y explotación de divisas, fueron continuadas por la policía coreana. La sede de la iglesia en Nagua fue allanada el 14 de agosto por la policía coreana, el Departamento de Inmigración y la policía de Phil. Tras la redada, se ofreció a los seguidores de la iglesia asistencia consular. El 30 de julio de 2019, se anunció que Shin Ok-ho había sido declarado culpable y condenado a cumplir 6 años de cárcel. Tras el anuncio, los miembros de la secta se enfadaron y pidieron a gritos que se desestimaran las declaraciones falsas de la víctima. The Paultin Light. La luz de Paultin, también llamada luces de Paultin o luz de la pradera del perro, es una luz que aparece en un valle a las afueras de Paultin, Michigan. Los informes sobre la luz han aparecido desde la década de 1960, con el folclore popular proporcionando explicaciones tales como fantasmas, actividad geológica o gas de pantano. En 2010, los estudiantes de Michigan Tech que realizaban una investigación científica sobre la luz pudieron ver los faros delanteros y traseros de los automóviles al observar la luz a través de un telescopio. Recrearon el efecto de la luz conduciendo un coche a través de un tramo específico de la autopista 45. El primer avistamiento registrado de la luz de Paultin fue en 1966, cuando un grupo de adolescentes informó de la luz al sheriff local. Desde entonces, otras personas han declarado haber visto la luz, que se dice que aparece casi todas las noches en el lugar. Aunque las historias relacionadas con la luz varían, la leyenda más popular se refiere a la muerte de un guardafrenos. La leyenda afirma que el valle contenía antiguamente vías de ferrocarril y que la luz es la linterna del guardafrenos que murió al intentar evitar que un tren que se acercaba chocara con los vagones detenidos en las vías. Otra historia afirma que la luz es el fantasma de un mensajero del correo asesinado, mientras que otra dice que es el fantasma de un indio que baila en las líneas eléctricas que atraviesan el valle. Aunque el folclore popular atribuye a la luz explicaciones paranormales o sobrenaturales, las investigaciones científicas demuestran que se debe a los faros de los coches que circulan por el tramo norte-sur de la US 45, aproximadamente 8 kilómetros al norte de la zona de observación. En octubre de 1990, un grupo de investigadores que utilizó análisis telescópicos, espectroscópicos y de tiempo de viaje identificó las luces de Paultin como las luces delanteras y traseras de los vehículos que circulan por la US 45 al norte del lugar de observación. En 2010, los estudiantes del capítulo de Michigan Tech de la Sociedad de Ingenieros de Instrumentación Fotoóptica, SBIE, utilizaron un telescopio para examinar la luz, y fueron capaces de ver los vehículos y objetos estacionarios en una carretera, incluyendo una señal específica de adopte una carretera. Al parecer, pudieron recrear la luz de Paultin conduciendo un coche por un lugar concreto de la US 45. También recrearon otras observaciones relacionadas con la luz, como los patrones multicolores, las luces intermitentes de la policía, y las variaciones de intensidad, luces altas y bajas. La hipótesis que manejan es que la estabilidad de una capa de inversión permitió que las luces fueran visibles desde el tramo de autopista. El investigador de lo paranormal Ben Radford dice que hay muchos casos de informes de luces similares en todo Estados Unidos, pero hay muchas fuentes posibles para las luces, de modo que no hay una teoría unificadora sobre lo que pueden ser.
Algunas son inexplicables, pero otras pueden ser faros, hogueras, aviones, reflejos en las nubes de luces de ciudades o vehículos lejanos, insectos. Stone Age Space Travel. Durante casi toda la existencia de la humanidad, la idea de explorar la galaxia era solo un sueño lejano. Pero en los 50 años transcurridos desde que empezamos a conquistar la atracción de la gravedad y escapamos de nuestra atmósfera, hemos podido ir más allá de la ensoñación y debatir sobre las formas prácticas de establecernos en otros mundos. Mientras damos nuestros primeros pasos en el mundo, una de las sugerencias es que, en cierto modo, volvamos a la edad de piedra y utilicemos las cuevas como nuestra primera morada. La idea recibió aún más credibilidad en 2007, cuando la NASA captó imágenes de claraboyas en Marte, demostrando que existen cuevas en el planeta rojo, lo que nos proporcionaría 4 paredes, un techo y, potencialmente, incluso un entorno bastante hermético para establecer un nuevo hogar. Las imágenes de la NASA no solo mostraban las cuevas, sino que las imágenes térmicas daban a entender que las temperaturas se mantienen bastante constantes tanto de día como de noche, lo que las hace aún más habitables para nuestros primeros astronautas. También se han descubierto cuevas en la Luna y en Titán, la luna de Júpiter, lo que significa que, con el tiempo, podríamos ser vecinos del sistema solar. Hace apenas 10.000 años solo había unos 5 millones de personas en el planeta que vivían, en ese momento, principalmente en cuevas. Para estas personas el planeta Tierra era seguramente todo el cosmos. 8.000 años después, había 130 millones de personas cuando nació el cristianismo. En 1650 la población humana creció hasta unos 500 millones. 200 años después, al comienzo de la era industrial, se duplicó hasta alcanzar los 1.000 millones. Nuestro planeta aún parecía lo suficientemente grande y resistente como para soportar cualquier propósito humano. 100 años después, el número de humanos aumentó a 2.500 millones. En ese momento, se produjo un nuevo acontecimiento. Toda la humanidad, así como todos los habitantes de la Tierra, empezaron a vivir con la amenaza de la destrucción nuclear pendiendo sobre su futuro. Y ahora, hay aproximadamente 7.000 millones de humanos ocupados que viven, trabajan y juegan en un planeta muy poblado y en peligro ecológico. Las madres de los próximos 2.000 millones de personas ya han nacido y, salvo una gran catástrofe, en el año 2020 habrá al menos 8.000 millones de personas compartiendo el planeta con el resto de la vida que aún no ha sido empujada a la extinción por la expansión humana. Camp Thunder Cove. El campamento Thunder Cove, anteriormente Camp Justice, es una instalación de apoyo de la Marina y las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos dentro de la instalación de apoyo naval de los Estados Unidos y el Reino Unido en Diego García, una pequeña isla aislada y disputada en el Océano Índico. La isla se encuentra en el archipiélago de Chagos, parte del territorio británico del Océano Índico reclamado por el Reino Unido, aunque ampliamente reconocido como parte de Mauricio. Las fuerzas de Estados Unidos han utilizado Diego García al menos desde mediados de la década de 1960, en virtud de un contrato de arrendamiento con el Reino Unido. La isla cuenta con instalaciones portuarias y una pista de aterrizaje con capacidad para grandes aviones. En la actualidad, residen en ella 1.700 militares, en su mayoría estadounidenses, con unos 50 británicos, y otros 1.500 contratistas civiles. Diego García es la mayor isla del archipiélago de Chagos, un conjunto de pequeñas islas en el centro del Océano Índico. Estuvo ocupada por los británicos y los franceses en una época en la que aún existía la esclavitud. Los habitantes de la isla se cifran en unos 2.000. Hasta 1967, cuando el Reino Unido, que técnicamente seguía siendo el dueño de la isla, decidió obligar a la población autóctona a abandonarla para que Estados Unidos pudiera construir allí una base militar. La gente no suele darse cuenta de que, durante la época de la esclavitud, las islas del Caribe no eran los únicos lugares a los que los colonizadores europeos llevaban a los procedentes de países africanos. También los llevaban a las islas del Océano Índico para trabajar en las plantaciones. Según los historiadores, muchas islas del Océano Índico estaban deshabitadas antes de que los colonizadores europeos decidieran aprovecharlas. Las potencias europeas llevaron a personas de sus colonias, como la India, África Oriental e incluso China, a trabajar en las islas del Índico, de ahí que los países de esta región sean ahora tan diversos desde el punto de vista étnico, lingüístico y religioso. Las Islas Chagos son un ejemplo clave de ello. Cuando la esclavitud terminó y la población siguió viviendo allí, formaron un hogar feliz.
En otros lugares, muchas de las islas estaban sumergidas, por lo que Diego García tenía la mayor masa de tierra y era, por tanto, la más poblada de todas. Fue entonces cuando las cosas empezaron a ponerse tácticas. Había una razón por la que los colonizadores europeos decidieron colonizar muchas de las islas del Océano Índico. Eran joyas estratégicas. Situadas con acceso directo al sur de Asia, el este de África, Australasia y Oriente Medio, esto daba a los colonizadores un control fiable sobre sus colonias. Para cuando los británicos tenían el control total de Diego García, Oriente Medio era su principal objetivo en mente. El Reino Unido alquiló Diego García a Estados Unidos, que necesitaba una base militar que estuviera cerca, pero no demasiado, de Oriente Medio. Una ubicación remota era perfecta. Solo había un problema. La gente que vivía en la isla. La respuesta: sencilla. Eliminarlos. Los funcionarios británicos y estadounidenses eliminaron a todos los chagosianos utilizando la fuerza bruta. Está claro que el gobierno británico aún veía a los chagosianos como súbditos coloniales. La ubicación remota fue elegida deliberadamente. Sabían que nadie se daría cuenta ni se preocuparía. Koften. El proyecto MK Koften fue un programa encubierto del Departamento de Defensa de Estados Unidos desarrollado conjuntamente con la Agencia Central de Inteligencia, CIA. Se inició en 1966 tras otros programas paralelos como MK Ultra, iniciado el 13 de abril de 1953, que posteriormente se cambió por el proyecto MK Search en 1964. Programa asociado a MKSearch, el objetivo de MK Koften era probar los efectos conductuales y toxicológicos de ciertas drogas en animales y humanos. Se ha alegado, sin apenas pruebas, que el proyecto Koften iba más allá de la investigación sobre el control mental, sino que se adentraba en el mundo del ocultismo. Según el libro de 2007 del autor Gordon Thomas, Secrets and Lies, la operación Koften de la CIA también fue iniciada por el jefe de la subdivisión de servicios técnicos de la CIA, el Dr. Sidney Gottlieb, para explorar el mundo de la magia negra y aprovechar las fuerzas de la oscuridad y desafiar el concepto de que los alcances internos de la mente están fuera de su alcance. Como parte de la operación Koften, el Dr. Gottlieb y otros empleados de la CIA visitaron y reclutaron a adivinos, quirománticos, clarividentes, astrólogos, médiums, psíquicos, especialistas en demonología, brujas y hechiceros, satanistas y otros practicantes del ocultismo, entre otros. WEN Towers. La Red de Emergencia de Onda Terrestre, WEN, es un sistema nacional de transmisores y receptores de radio destinado a garantizar una comunicación adecuada entre las autoridades de mando y las fuerzas nucleares estratégicas terrestres en caso de un ataque nuclear contra el territorio continental de Estados Unidos. El WEN es un sistema de radiocomunicación diseñado para resistir los efectos nocivos de las sobrecargas de energía electromagnética producidas por las detonaciones nucleares a gran altura y otras perturbaciones ionosféricas. Utiliza las ondas terrestres, en lugar de la ionosfera de la Tierra, como vía de comunicación, y tiene tres tipos de estaciones. Las antenas de radio de la época de la Guerra Fría, conocidas como torres WEN, se han convertido en el centro de una teoría de la conspiración que afirma que el gobierno de Estados Unidos está operando en secreto estas reliquias como parte de una vasta red de dispositivos, imbuidos con el poder de controlar las mentes de los ciudadanos, alterar el clima o crear terremotos. O quizás las tres cosas. Los trolls de Internet, los bromistas y los conspiranoicos a menudo hacen circular imágenes de torres de telefonía móvil normales como prueba de que ellos están utilizando ELF para supuestamente amplificar el poder de ARP y barra o convertir a la gente en borregos adormecidos. Cuando la red de radio WEN se estaba construyendo a finales de la década de 1980, hubo una serie de protestas locales. Los ecologistas y los activistas antinucleares no querían estas torres de radio en sus patios. Algunos residentes temían que la URSS apuntara a estas instalaciones en caso de guerra nuclear, y sus comunidades serían especialmente vulnerables a los ataques. Otros querían proteger los recursos naturales y los hábitats de la vida silvestre que serían arrasados durante la construcción. Estas protestas han sido convenientemente reconvertidas en Wikipedia como prueba de los primeros delatores del control mental del gobierno. Forest Stairs. Se dice que, en medio de los bosques, hay escaleras que aparecen de la nada, y que no conectan con ningún lugar, y tampoco hay rastros de haber tenido un uso. Esto se hizo famoso por una de las mejores historias que he podido escuchar en Reddit, llamada "Soy un oficial de búsqueda y rescate del Servicio Forestal de los Estados Unidos, tengo algunas historias que contar".
Realmente, no existen historias reales al respecto, aunque esto podría englobar también las estructuras extrañas que de vez en cuando podrías encontrar al explorar a profundidad un bosque lejano. Volkswagen Mexican Weather Manipulation. Se podría pensar que Volkswagen ya ha tenido suficiente impacto en el medio ambiente. Al parecer, no es el caso de la fábrica de Volkswagen en Puebla, México, donde el fabricante de automóviles ha estado utilizando cañones para cambiar el tiempo. Estos cañones están diseñados para romper el granizo antes de que se forme y llueva sobre los coches recién construidos, y para ello disparan una ráfaga de gas altamente comprimido hacia el cielo. Los agricultores de la zona que rodea la fábrica afirman que los cañones de granizo han provocado sequías que han dañado sus cultivos y han demandado a la empresa por $3,7 millones. Volkswagen no es la única entidad de la región que utiliza los cañones, otros agricultores también los tienen instalados para evitar que el granizo dañe sus cultivos, y el fabricante de los cañones afirma que su radio efectivo es de solo unos 600 pies cuadrados alrededor de la zona donde se dispara el gas. Los cañones se disparan automáticamente cuando se dan ciertas condiciones meteorológicas, pero Volkswagen emitió un comunicado en el que decía que dejaría inmediatamente de utilizar los cañones en modo automático y que pasaría a instalar redes antigranizo sobre los patios de almacenamiento donde están instalados los cañones.